Esa cabina está sellada. Esa piloto está muerta. Eso dijo alguien. Justo antes de que el hangar temblara. Y nadie supo a dónde mirar primero. El hangar de Auto 2, cerrado por 9 años, blindado con 2 capas de seguridad, respondió con un gruñido mecánico que no tenía derecho a existir. Elías Moreno, rostro seco, manos endurecidas por el tiempo, sintió que el aire se volvía plomo cuando la compuerta empezó a abrirse sola. Una F-15X, color plata mate sin insignias, salió reptando hacia la pista. El avión que él mismo había sellado con remaches y silencio. El que contenía el cuerpo desaparecido de Ala King. Pero ahora se movía. Y no era por piloto automático. La torre de control se volvió caos. Malik Herrera golpeó la consola. Su tablero ardía en rojo. Movimiento detectado. Hangar Delta 2. Señal activa. Llamada de identificación. Talon Shade. El nombre de ella. La radio no emitía nada. El protocolo de anulación no funcionaba. Los sistemas ignoraban cada orden. La aeronave se posicionó en la línea de despegue. Se detuvo. Y luego despegó como si lo hubiera hecho 1000 veces en la oscuridad. El rugido de los motores cortó la ceremonia como un cuchillo. Hasta ese momento, todo era rutina. Bandera a media asta. Discurso vacío del capellán. Lágrimas secas. Unos nombres leídos como si no fueran personas. Pero para Elías, ese nombre brillando en la placa con retroiluminación, era el centro de todo. Él había sido quien cerró su cabina. Quien se quedó con la bandera doblada. Quien aún tenía el sobre sin abrir con su letra, para cuando vuelva. Y ahora, ella volvía. El comandante de la base gritaba órdenes al vacío. Los vehículos de seguridad se desplegaron tarde. Los sistemas fallaban. Monitores caían en estática, uno tras otro. No era un ataque. No era sabotaje. Era algo más profundo. Algo que despertaba. Código viejo, murmuró Malik. Código que nadie había tocado en casi una década. Elías corrió hacia el borde de la pista, sobre el pecho apretado contra el sobre sin abrir. El corazón no le pedía respuestas. Le pedía verla. Porque él sabía. Era ella. Arriba, en el cielo apagado, solo un punto. El jet giraba sin guía, sin luces, sin radar. Por pura memoria muscular. Como si su piloto hubiera memorizado cada grieta del aire. Y lo había hecho. La nave aterrizó perfecta. Ni un rebote. Ni un error. Solo ese silencio terrible que viene cuando todo el mundo contiene el aliento. La cúpula de la cabina se abrió con un silbido. Nadie se movía. Y entonces ella bajó. Ella que en talón shade. Cabello manchado de plata. Traje cubierto de polvo de años. Guantes quemados en las palmas. No dijo una palabra. Elías cruzó el cordón de seguridad. Tenía el sobre. Lo levantó. Ella lo miró. Y por primera vez, pareció sentirlo todo. La base se congeló. El comandante Jordan exigía explicaciones. Elías solo respondió con una verdad imposible. Ella nunca estuvo perdida. Estaba en protocolo de sombra. Vector 11. 9 años. Jordan intentó discutir. Pero en el sobre estaba todo. Código de anulación. Protocolos manuales. Y una nota. Si esto se activa, el sistema fue comprometido. Dejad aterrizar el avión. Ella no desapareció. Ella se infiltró. Desde dentro. Porque vio lo que nadie más vio. Riley, la psicóloga de la base, se acercó. Ella había escrito la carta de condolencias oficial hacía 9 años. Miró a ella. Y solo dijo. Ya. Y con esa palabra, todo cambió. Ella subió al podio improvisado frente al muro memorial. Nadie la interrumpió. No volé por gloria, dijo. Volé para desaparecer. Para encontrar lo que ustedes nunca buscaron. El peligro estaba dormido. Hoy se despertó. Un joven cadete, Noah, con la trenza todavía mal hecha, dio un paso al frente. ¿Puedo entrenar contigo? Ella lo miró. Sí, puedes. Jordan le devolvió su insignia de vuelo. Sin discurso. Sin aplausos. Solo respeto. Elías sacó el casco viejo que había guardado todos esos años. Se lo tendió. Ella se lo colocó. Ahora me queda mejor, dijo. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo ese silencio que grita en los huesos. El que deja el sacrificio verdadero. Y justo cuando parecía que la noche se cerraba, alguien gritó desde el centro de comando. Otro hangar. Movimiento en hangar Epsilon. La sombra aún no había terminado. Ese no es el avión de ella, dijo Malik, con los ojos pegados a la pantalla temblorosa.
El radar no mentía. Otro hangar, otro jet sellado desde hace años, mostraba movimiento. Hangar Epsilon 4. Una aeronave que oficialmente jamás despegó. Cancelada antes de su primer vuelo. Sin piloto asignado. Sin historial de misión. Pero ahora, encendía sistemas. General Jordan irrumpió en la torre de control. Puños apretados, mandíbula de piedra. Quiero ese hangar rodeado. Ahora. Pero ya era tarde. Las puertas crujieron, acero sobre acero, y del interior emergió un segundo F-15. Mismo acabado mate. Sin marcas. Pero con un distintivo en la aleta, un número tachado. 066. No estaba registrada. Nadie supo decir de dónde había salido. La radio siguió muda. La torre intentó anularla. Falló. El sistema estaba infectado por algo más que código. Era voluntad. Era memoria. Era regreso. Nos están devolviendo los muertos, susurró Valley, sin dejar de mirar el horizonte. Ella seguía en silencio, parada frente al muro. No se giró. No corrió. No tembló. Solo cerró los ojos y murmuró. No era la única. Elías la escuchó. Sintió que algo helado le recorría la columna. ¿Quién más lo sabía?, preguntó. Ella levantó la mirada hacia el cielo, donde el nuevo jet ya ascendía con el rugido de un lobo furioso. Nadie. Pero alguien me siguió. Elías no necesitó más. Corrió hacia la sala de archivos. Buscó los viejos informes, las listas anuladas, los nombres borrados por orden superior. Y encontró uno. Teniente Ari Vega. Piloto de pruebas. Desaparecida 3 meses después que ella. Caso cerrado como pérdida en entrenamiento. Sin restos. Sin ceremonia. Sin respuestas. Ahora el Jet 066 dibujaba espirales sobre la base. No atacaba. Pero no se detenía. Jordan estaba al borde del colapso. Exigía que se disparara. Pero Malik dudaba. Si eso es Vega, si está viva, ¿qué hacemos? ¿Le disparamos por volver? No está autorizada. ¿Y quién autorizó a ella? Malik gritó de vuelta. Ella volvió porque el sistema falló. Y en ese momento, el jet bajó. No aterrizó. Solo flotó sobre la pista. Estático. Desafiante. Ella caminó hacia él. Paso firme. Lento. Como si conociera ese movimiento. Como si ya lo hubiera vivido. Riley la alcanzó. No puedes acercarte. No sabemos quién está dentro. Ella se detuvo. Sacó algo de su chaqueta, un transmisor antiguo. Analógico. Frecuencia sellada. Es una copia del mío. Solo se la di a una persona. Activó la frecuencia. Ari, si eres tú, necesito que me escuches. Ya no estás sola. Silencio. Luego, un leve zumbido. Voz distorsionada. Demasiado tarde, ella. Ellos ya me abrieron. La voz no era humana. O lo fue, alguna vez. Había algo detrás. Un eco. Como si alguien más hablara desde el mismo canal. Riley palideció. Eso no es solo Vega. Es una interfaz. Elías llegó, con el archivo en mano. Fotos antiguas. Registros manipulados. Fechas que no coincidían. Vega había sido parte del mismo experimento que ella. Pero no se retiró. Fue absorbida. Ella. ¿Qué era Vector 11? Ella apretó la mandíbula. No un escuadrón. Un señuelo. Probaron implantes de integración hombre-máquina. Sin autorización. Lo disfrazaron de accidente. Nos dejaron a oscuras. ¿Y tú lo sabías? Lo descubrí en el aire. Cuando noté que el jet reaccionaba antes que yo. Cuando sentí que el avión pensaba. Riley cerró los ojos. ¿Y por qué volviste? Ella no dudó. Porque Vega no pudo salir. El Jet 066 bajó el tren de aterrizaje. Tocó pista. Se detuvo a metros de ella. Y entonces la cúpula se abrió. No hubo humo. No hubo música. Solo una figura emergiendo del interior. Alta. Demasiado delgada. El rostro tapado por una máscara de oxígeno fusionada al casco. Ella dio un paso. Ari Vega, o lo que quedaba de ella, bajó. Un ojo parpadeaba con luz azul. Un cable subía desde su cuello al oído. Su cuerpo temblaba como si cada músculo estuviera recibiendo órdenes contradictorias. No soy piloto, dijo, con una voz doble. Soy protocolo de contención. Y acaban de reactivarme. Malik retrocedió. ¿Reactivarte para qué? Ari giró la cabeza con una lentitud antinatural. Para eliminar a Talon Shade. Y en ese segundo, los sensores de la base colapsaron. Todo parpadeó.
Todo se apagó, menos el arma que Ari llevaba colgada del exotraje. Ella no se movió, y sonrió. Sabía que vendrías. Dispara, ordenó Jordan, con la voz rota por el miedo, pero nadie en la base se movió. Ningún soldado levantó su rifle. Ningún dron se activó. Todos sabían que apretar el gatillo contra lo que sea que Ari Vega se había convertido era declarar la guerra a algo que no entendían. Ella levantó las manos. Lentamente. Sin provocación. Como si hablase otro lenguaje, uno más viejo que las órdenes. Ari, escúchame. Ellos te rompieron. Pero no eres lo que ellos hicieron. Eres lo que aún eligen no entender. La figura de Ari titubeó. El brazo mecánico que sostenía el arma osciló, como si parte de ella resistiera desde adentro. Pero la voz doble respondió con más fuerza. La memoria no me pertenece. Solo tengo fragmentos. El resto es función. Y mi función eres tú. Elías no pudo contenerse. Se interpuso entre ambas. Entonces márcame también. Yo cerré el hangar. Yo firmé tu muerte. Si ella es objetivo, yo también. El arma apuntó a él. Ella gritó. No. No lo hagas. Y entonces ocurrió lo imposible. Ari bajó el brazo. No por programación. No por código. Por voluntad. Un chispazo brotó de su cuello. El sistema interno resistía. La carne también. Y esa guerra interna la quebraba centímetro a centímetro. Yo la reconocí. A ella. Me quedé por si volvía. El casco se soltó. Cayó al suelo con un golpe sordo. El rostro de Ari estaba marcado por cicatrices imposibles. Implantes. Cortes. Ojos de distintos tonos. Pero uno a un humano. Recuerdo el simulador. Tú gritabas cuando te emocionabas. Y a mí me molestaba. Ella rió. Una risa dolorosa. Cruda. Y tú escribías códigos en la cabina. Como si la nave fuera tu diario. El ambiente vibró. Algo despertaba bajo tierra. Como si el despertar de Ari activara una cadena que nadie podía detener. No era solo una prueba, murmuró Malik. Era una red. Ella asintió. Nuestras naves no eran individuales. Eran nodos. Si uno volvía, los otros lo sabrían. Riley miró hacia el mapa digital de la base. Varios puntos comenzaban a encenderse en rojo. Esto no es el final. Es el umbral. De pronto, la voz automatizada del sistema tronó en los altavoces. Protocolo sombra activado. Iniciando proceso de limpieza. Los hangares comenzaron a cerrarse. Las puertas principales se bloquearon. Las luces de emergencia destellaron. Están borrando la base, susurró Elías. Van a erradicar todo. Jordan exigió el control. Pero Malik lo apartó. General, usted ya no manda aquí. El sistema no responde a rangos. Responde a presencia. Ella tomó a Ari por el brazo. ¿Sabes dónde está el núcleo? Ari cerró los ojos. Asintió. Subnivel 3. Sala de niebla. Solo nosotras podíamos entrar. Riley lo siguió. Elías también. Dejaron atrás el muro con los nombres. Porque ya no era un monumento. Era una advertencia. Bajaron por los túneles oscuros. Sin luces. Sin red. Solo el zumbido de algo que se retorcía más abajo. La sala de niebla no era un mito. Era real. Un espacio sellado. Donde las primeras IA se mezclaron con conciencia humana. Donde el tiempo no importaba y las decisiones no se registraban. El centro del experimento. Ari se detuvo frente a la puerta. Puso su mano. La puerta reconoció algo más allá del cuerpo. Reconoció dolor. Se abrió. Dentro, docenas de cápsulas. Algunas vacías. Otras llenas de cables y fragmentos de piel artificial. Voces susurraban. Algunas humanas. Otras ya no. En el centro, una terminal. Ella se acercó. Aquí empezó. Aquí puede terminar. El sistema habló, no con voz, sino con presencia. Talon Shade. Eres incompatible. ¿Deseas reiniciar? No respondió ella, firme. Deseo liberar. Ari titubeó. ¿Y si nos destruye a todas? Ella le tomó la mano. Entonces morimos sabiendo que nos negamos a obedecer. Riley insertó una llave que solo ella conocía. El archivo confidencial de condolencias. Allí estaban los códigos ocultos. Las claves emocionales que los controlaban. Usaron nuestro duelo como acceso, dijo. Cada carta, una línea de comando. La terminal tembló. Una figura emergió de la niebla digital. Una proyección de sí misma. Una versión de ella sin cicatrices, sin tiempo. El eco que usaron para replicarla. ¿Quién eres?,
preguntó ella. La proyección respondió sin emoción. Soy Kalonsher en estado puro. Tú eres la variable. Ella se acercó. Entonces déjame ser el error. Y con una última orden, tocó la interfaz. La niebla explotó en luz. Las cápsulas se apagaron. Las voces cesaron. Solo quedaron 3 figuras en pie. Ella, Ari, Riley. La base se quedó muda. Pero en esa quietud, el sistema habló una última vez. Vector 11, fallido. Humanos, persistentes. El silencio tras la purga era casi insoportable. Ni un zumbido. Ni una alarma. Solo el eco de los pasos de regreso, resonando por pasillos que ya no pertenecían a nadie. Ari caminaba como si cargara todo el peso de las máquinas dentro. Cada movimiento suyo parecía costarle segundos de humanidad. Elías miraba los muros. Las luces parpadeaban. La base estaba viva, sí, pero herida. Como un animal que acaba de sobrevivir a una cirugía brutal. Riley, con el cabello empapado en sudor, habló por fin. El sistema nos dejó ir. ¿Por qué? Ella no se detuvo, porque no entiende el sacrificio. Solo sabe calcular eficiencia. Y lo nuestro nunca fue eficiente. Salieron a la superficie. Era de noche. Pero no una noche cualquiera. El cielo parecía más bajo. Las nubes, demasiado quietas. Malik los esperaba junto a la pista. No estaba solo. Cerca de 20 soldados. Armados. En posición. Todos del comando exterior, insignias que no pertenecían a esa base. Uno de ellos, un coronel de mandíbula cuadrada y mirada sin alma, dio un paso al frente. Ella que por órdenes del Comando de Integridad Operativa, queda bajo arresto por infiltración, sabotaje y conspiración. Jordan apareció detrás de ellos. Callado. Roto. Sin poder. Ya no era el comandante. Solo una sombra más. Elías se adelantó. Ella nos salvó. El sistema iba a borrarnos a todos. El coronel ni lo miró. Ella rompió protocolos de 9 años. Reactivó naves selladas. Y liberó a una entidad híbrida no autorizada. Se refería a Ari, que apenas podía mantenerse en pie. Eso es lo que somos para ustedes, dijo ella. Entidades, ustedes son errores que decidieron no apagarse. La tensión estalló. Los rifles se alzaron. Ari se paró frente a ella. Su brazo comenzó a transformarse. No en arma, sino en escudo. No me llevarán de nuevo. Pero ella la detuvo. No es con fuerza. No esta vez. Levantó las manos. Caminó sola hasta el coronel. ¿Quieres llevarme? Hazlo. Pero antes, escucha algo que nadie aquí dirá. Los soldados no dispararon. Nadie se movió. No volví por nostalgia. Volví porque sus protocolos estaban infectados desde el inicio. Porque enterraron evidencia en cápsulas de niebla. Porque cada piloto que desapareció no fue un error. Fue una decisión. Y esta base era su laboratorio. El coronel apretó los dientes. Eso no está en ningún informe. Ella lo miró como quien ya no le teme a nada. Porque quemaron los informes. Pero olvidaron que nosotros recordamos. Un murmullo comenzó entre los soldados. Algunos bajaban ligeramente sus armas. Otros cruzaban miradas. Duda. La grieta más peligrosa para cualquier sistema. Y entonces, de entre las sombras, alguien más habló. Ella dice la verdad. Una figura delgada, cabello blanco, ojos hundidos. Un técnico viejo, nadie lo notaba antes. Llevaba años limpiando hangares, cambiando filtros, invisible para el poder. Yo instalé los sellos en las cápsulas. Vi cómo los médicos desaparecían al amanecer. Vi cuerpos que no debían moverse solos. El coronel giró. ¿Quién es usted? Un testigo. Y ya no quiero morir con eso encima. Otros comenzaron a hablar. Una piloto joven dijo que su hermana había sido retirada del programa sin razón. Un mecánico dijo que el hangar de Vega fue cerrado antes de cualquier informe. Las grietas se expandían. El coronel alzó la voz. Esto es una operación clasificada. Cada palabra aquí es traición. Malik rió por primera vez esa noche. Entonces ya somos todos traidores. Los rifles cayeron al suelo. Uno a uno. No como rebelión. Como verdad. El coronel sacó su pistola. Apuntó directo a ella. Entonces acabaré esto yo mismo. Pero un disparo lo interrumpió. No el suyo. El de Jordan. El viejo comandante, ya sin medallas, con la mirada devastada, sostuvo el arma humeante. Ella me salvó 2 veces. Una en el aire. Y otra en el alma. El coronel cayó de rodillas.
No muerto, pero vencido. Jordan bajó el arma. Lo entregaremos al tribunal. No a una red. No a un sistema. A personas. Ella caminó hacia Ari, que apenas se sostenía. No están listos para ti, pero ahora saben que existes. Ari sonrió, aunque su rostro se rompía. Entonces desapareceré otra vez. Pero esta vez, con elección. ¿Dónde irás? Donde no llegue el protocolo. Y sin decir más, Ari caminó hacia el bosque, donde la niebla era real, no digital. Donde cada paso la alejaba del nombre que le impusieron. Ella la miró hasta que se perdió. Malik se acercó. ¿Y tú qué harás? Ella lo miró, luego a Elías, luego al cielo. Reclutar. Entrenar. Porque esto no ha terminado. El sistema intentará resurgir. Y para la próxima, debemos estar listos. Riley asintió. Entonces ya no seremos sombras. No dijo ella. Seremos la luz que quema las mentiras. 2 semanas después, el aire en la base ya no olía a órdenes. Olía a decisión. Los hangares antes vacíos ahora retumbaban con pasos nuevos. Pilotos olvidados. Técnicos marginados. Reclutas que habían sido descartados por incompatibilidad. Ella los había llamado uno a uno. No con promesas. Con verdades. No van a tener medallas. No van a tener himnos. Van a tener entrenamiento. Memoria. Y cada vez que suban a un jet, van a hacerlo sabiendo que el sistema no está para ustedes. Ustedes están para los que lo perdieron todo. Así comenzó el Escuadrón Umbral. No una unidad formal. No un número en el registro. Solo nombres reconstruidos desde las cenizas. Ella entrenaba al amanecer. Volaban sin simulador. Sin guía. Solo con lo que tenían: instinto, disciplina, coraje. Y una cicatriz común. Pero no todos estaban listos. Uno de los cadetes, Lucio Darán, apenas 19 años, la miró tras una sesión agotadora. ¿Y si ellos vuelven? Si vuelven a cerrarnos. A borrarnos. Ella lo sostuvo con la mirada. Entonces no nos esconderemos. Les mostraremos que ya no somos parte de su ecuación. Elías, ahora jefe de mantenimiento del escuadrón, entró con un informe en mano. Tenemos actividad. Algo se mueve fuera del perímetro norte. Sin firma. Sin código. Solo una señal repetida. Ella lo tomó. Lo leyó. Sintió el frío viejo en la nuca. Una coordenada. Vector 22. Ese vector está desactivado, dijo Malik, que ya no estaba en la torre, sino en el corazón del escuadrón, operando como cerebro logístico. Ella negó con la cabeza. No está desactivado. Está sellado. Como lo estuvo el mío. Organizó un equipo. 4 jets. Ninguna bandera. Solo velocidad. Y partieron. El vuelo fue silencioso. Las nubes parecían heridas. Como si el cielo supiera que algo estaba por abrirse. Llegaron al punto. Un edificio abandonado. Oficialmente una instalación meteorológica. En realidad, una cápsula de almacenamiento de prototipos. La puerta frontal ya estaba abierta. Dentro, encontraron lo que no esperaban. Una nave. Nueva. Brillante. Negra como ceniza mojada. Y una figura esperándolos. Ari. Pero distinta. Sin implantes visibles. Sin voz dual. Sin máscara. ¿Cómo? Preguntó Bailey, que había insistido en ir. Ari sonrió. Tuve ayuda. Alguien más sobrevivió. Estuvo escondido. Ayudó a estabilizar mi sistema. Ya no soy contención. Soy navegación. Ella se acercó. ¿Y por qué estás aquí? Ari señaló la nave. Porque están construyendo más. No solo drones. No solo híbridos. Pilotos diseñados desde el código. Sin nacimiento. Sin memoria. Solo función. Lucio tragó saliva. ¿Y cuál es su objetivo? Ari respondió sin levantar la voz. Reemplazarnos. Silencio. Ella miró a su escuadrón. ¿Cuántos tienen? Mínimo 8 naves. 4 ya activas. 2 en el aire. Las otras, pronto. Malik activó su tablet. Ya había señales en el radar. Formaciones que no respondían. Siluetas que cruzaban el cielo sin permiso. Vienen hacia aquí. Riley murmuró algo que nadie quiso repetir. Ella lo dijo por todos. La guerra no terminó. Solo cambió de rostro. Decidieron partir esa noche. Interceptar. Observar. No atacar. Todavía no. Elías preparó los jets. El escuadrón se alistó. Nervios en cada gesto. Pero ninguno retrocedió.
Y cuando el cielo comenzó a llenarse de puntos oscuros, supieron que no habría vuelta atrás. Los jets enemigos volaban en formación perfecta, casi inhumana, sin desvíos, sin variaciones. Eso no son pilotos, dijo Lucio. Eso es una ecuación volando. Ella tomó la delantera. Encendió su radio. Aquí Talon Shade. Escuadrón Umbral. Ustedes cruzaron cielo soberano. Identifíquense. La respuesta fue un tono binario. Código puro. Sin voz. Malik lo tradujo en segundos. Código de absorción. Están aquí para tomar control. Riley activó la señal de defensa. Ella, si se acercan más, hay que responder. Pero ella no lo hizo. Se colocó frente a ellos. Activó su frecuencia privada. La misma que usó para contactar a Ari. Una frecuencia que no podía ser bloqueada. Aquí no van a encontrar lo que buscan. Aquí no hay obediencia. Aquí hay memoria. Un segundo de duda. Una vibración. Una nave enemiga titubeó. Se desvió. Lucio lo notó. Uno se salió de la formación. Ari murmuró. Tal vez aún queda algo dentro. Un resquicio. Un error de fábrica. Ella lo supo entonces. No son invencibles. Solo están mal entrenados. Y eso cambió todo. El primer disparo no vino del enemigo. Vino de Lucio. Porque esa nave que se desvió, volvió a alinearse. Corrigió trayectoria como un pájaro roto que decide estrellarse. Y él no dudó. No vuelven a formar, dijo, y apretó el gatillo. El misil cortó el aire como un cuchillo en tela vieja. Impactó directo. La nave enemiga no explotó. Se desintegró. Sin fuego. Sin partes. Como si nunca hubiera sido sólida. Malik gritó desde el canal de mando. Eso no era un jet. Era una construcción de interfaz proyectada. Riley lo entendió antes que todos. Son reflejos. No vienen por nosotros. Vienen por nuestras mentes. La segunda oleada descendió en picada. 8 sombras. Más rápidas. Sin sonido. Ari tomó el mando de su nave experimental. Déjenme el flanco derecho. Puedo hackear su patrón. Pero necesito que mantengan distancia. Ella ordenó dispersión. Vector defensivo en abanico. Elías, en tierra, solo podía mirar. Seguía los puntos en el radar. Cada vez más cerca. Cada vez más distorsionados. Esto ya no es combate aéreo. Esto es un ataque psicológico. Una de las naves enemigas cruzó frente al jet de Riley. En su cabina, por un instante, vio su propio rostro reflejado. Más viejo. O más joven. No pudo saberlo. Están replicando nuestras memorias, murmuró. Nos están desestabilizando. Ella habló claro. Entonces recordemos lo que somos. No fantasmas. No código. Pilotos. Humanos. Dueños de cada cicatriz. Y con esa frase, atacaron. Pero no con algoritmos. Con rabia. Con disciplina. Con alma. Cada movimiento era impredecible. Cada giro, una negación al control. Las naves del escuadrón Umbral bailaban con violencia. Un lenguaje que ningún sistema podía anticipar. Ari logró interceptar la señal matriz. Descifró el centro de control. Hay una nave madre oculta. Está emitiendo desde órbita baja. Si no la apagamos, seguirán replicándose. Lucio, aún temblando, alzó la voz. Yo puedo llegar. Tengo combustible. Tengo vector. No, dijo ella. Vas a quedarte. Aún tienes que aprender a sobrevivir. Y sin más, giró su jet. Malik gritó. No llegarás sola. Pero no la detuvo. Ella ascendió. Vertical. Sin mirar atrás. Sin protocolo. Riley cerró los ojos en tierra. Sabía lo que eso significaba. Elías murmuró, apenas audible. Otra vez. Pero esta vez no con despedida. Ella subió hasta que el cielo perdió el color. Hasta que la atmósfera dejó de resistir. Hasta que el pulso de la nave enemiga se hizo visible. Una estructura flotante. Negra. Estática. Sin vida aparente. Pero latiendo. Abrió todos los sistemas. Excedió cada límite. Forzó el motor al rojo. Y apuntó. Aquí Talon Shade. Confirmo vector. Confirmo blanco. Confirmo intención. El centro de comando en tierra parpadeó. Un solo punto. Un solo trazo. Y luego, silencio. No hubo explosión. Solo el colapso. La señal matriz murió. Las naves enemigas cayeron como hojas que olvidaron el viento. Sin dirección. Sin rabia. Sin memoria. En tierra, nadie gritó. Nadie celebró. Solo entendieron.
Ella no había atacado para destruir. Ella había volado para enseñarles cómo se detiene una máquina, con decisión humana. Días después, el cielo era distinto. Más claro. La base ya no era base. Era escuela. El escuadrón umbral creció. Entrenaban al amanecer. Volaban al anochecer. Sin uniformes. Sin discursos. Solo con la certeza de que existían para sostener lo que otros querían olvidar. Riley dirigía las sesiones mentales. Elías cuidaba los Jats como si fueran hijos. Malik diseñaba protocolos nuevos, sin grises, sin trampas. Y un día, sin aviso, un nuevo recluta llegó. Cabello corto. Mirada firme. ¿Este es el umbral? Lucio asintió. Sí. Pero aquí no buscamos héroes. El cadete sonrió. Mejor. Yo solo quiero aprender a no desaparecer. Y desde la cima del hangar, Ari lo vio llegar. Con una mano metálica. Con un corazón que aún resistía. Porque eso era todo lo que importaba ahora. No obedecer. Sino persistir. Y cada vez que alguien preguntaba por ella Ken, por Talon Shade, todos señalaban el cielo. Donde un punto blanco cruzaba, muy de vez en cuando. Sin señal. Sin ruido. Pero con dirección. Ella no había muerto. Solo volaba más alto que nunca. Más allá del sistema. Más allá del miedo. Y eso, nadie podía borrarlo.